Shalom Ubraja, Siman Shin Peivet Saif Yutet. Dice Shulchan Aruch, si tenemos un Hatzer, Sheisrael veino Yehudim, Darim ba. Ubait echad shel Israel, etzel beito shel se, veino patuach la Hatzer, bejalonot beneyem. Voy a explicar la foto. ¿Cómo estamos hablando? Estamos hablando que hay un Hatzer, un patio. De un lado, vamos a decir, de este lado, de mi derecha, hay un goy que tiene salida al patio. Del lado de la izquierda hay un Israel. Entonces, ¿quiénes tienen salida al patio? Un goy de este lado, un Israel de este lado. Hasta ahora dijimos que para hacer una tacaná de que hace falta Eruv, se ha sabido, hace falta 2 Israel. Y si hay 2 Israel y un goy, además del Eruv, hace falta también hacer Sejirut, alquilarle los lugares. Acá, por ahora, tenemos un Israel y un goy, no hace falta nada. Muy bien. Al lado de este Israel hay otra vivienda de otro Yehudí, Rubén Shimón. Ahora, este Shimón no tiene cómo llegar hasta el Hatzer. Solamente tiene una ventana que comunica entre Rubén y Shimón. A veces Shimón le pide a Rubén, tengo algo para que me cuides, por favor, llévalo. Y Rubén le dice, no tengo lugar en mi casa. Dice, ¿sabes qué? Y bueno, llévalo hasta el patio. Entonces, resulta que los objetos de Shimón a veces terminan en el patio que comparten Rubén y el goy. Acá la pregunta es, si por cuanto que los objetos de Shimón llegan hasta el patio, hasta el Hatzer, donde están Rubén y el goy, si yo lo veo, si la halajá lo ve, como que viven 2 Yehudim, y mi meile hace falta, si queremos utilizar el patio, haría falta Eruv y también Sejirut. Esta es la pregunta del Saif. Entonces, dice el Shulchan Aruch, Eino yachol imo learev imo derech hachalon shebeneyem kidei leotzi keilav derech bait shecheno apatuach lechatzer. Termina Shulchan Aruch, sí, en el Daf Resh Nun Gimel, arriba, que no podemos permitirle a Shimón que lleguen los objetos de él hasta el patio, sí, que dijimos recién. Aval, impetach patuach beneyem mutar. Pero si entre Rubén y Shimón no hay una ventana, hay una puerta, dice en ese caso mutar. ¿Qué quiere decir mutar? Vamos a resumir. En el caso anterior que había una ventana, por un lado lo consideramos como que están los dos viviendo acá. Bueno, entonces que me dejen hacer Eruv y que me dejen alquilar. Dice Shulchan Aruch, no se puede. Explica Mishnah Berurah cuál es el problema. Al final de Saif Katan Samach Zayin, dice, porque si le vamos a dejar a este Yehudí letaltel y estar acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este Yehudí que estaba acá, Rubén, se siente cómodo viviendo con el goy. Entonces, nunca se va a querer separarse del goy. Y la tacaná de Hazal, de hacer Eruv y de necesitar hacer Sejirut con el goy, ¿cuál era? Que no vivamos con goyim, porque si no uno aprende de las normas de vida, cómo vive un goy. Y termina uno siendo goy como él. Entonces, si yo voy a permitirle a Shimón que sin hacer Eruv, que se puedan llevar las cosas acá, Rubén vive tranquilo. Pero la realidad es que él vive solo con el goy, no está con otro. Viene Shulchan Aruch y dice, si no tienen una ventana, tienen una puerta. Entonces ahora Shimón, si quiere llevar sus objetos hasta el parque, lo lleva a él mismo, porque tiene una puerta, tiene cómo entrar y llegar hasta allá. Quiere decir que en el parque, en el patio, se ve que están los 3 juntos. No vive Reubén solo, vive Reubén con Shimón. Ahí, en el caso que vemos que Shimón viene caminando hasta acá y vive ya con Rubén juntos, ahí Hazal, los Ramanim, le permitieron que haga Eruv y que también haga Sejirut. Porque ahí, por un lado, seguro que hay que hacer Sejirut para que no aprenda
¿sí? De sus costumbres. Pero por otro lado, si ya hizo Sejirut y hizo Eruv, entonces ahora viven juntos Rubén y Shimón, no tenemos miedo que van a aprender del Goy. Esta es la primera deá de Shulchan Aruch. Dice la segunda deá de Shulchan Aruch, Veyesh mi sheomer de afim petach patuach beneyem asur. Hay quien dice que incluso que tienen una puerta entre los dos que no va. Entonces, ¿sí? Dice el Shulchan Aruch que dice Mishnah Berurah que hay que leachmir como la segunda deá, como la segunda opción. Muy bien. ¿Cómo sigue el Shulchan Aruch? Dice Saif Haf. Hatzer she Israel beno Yehudi sheruim ba ve'ayu halonot petuchot mi Beit Israel se le Beit Israel se. Muy parecido al caso anterior, pero ahora vamos a explicar lo que es así. Hay un patio adelante y hay 3 viviendas que dan hacia el patio. 2 de un Yehudí y una de un Goy. Muy bien, hasta acá perfecto. En el patio, en el Hatzer, como venimos hablando hasta ahora, hace falta hacer Eruv y hace falta hacer Sejirut, porque estamos viviendo en el Hatzer, ¿quiénes? Los 2 Yehudim y el Goy. Muy bien. Dice, agregando a lo que veníamos hablando, también entre Rubén y Shimón tienen una ventana en donde se quieren pasar cosas, ¿sí? Sin tener que pasar por el Hatzer, ¿sí? Pasando solamente, vamos a suponer, de comedor a comedor, tienen como una ventana. Dice entonces, en Shulchan Aruch, Beazú Eruv derech halonot, hicieron Eruv para pasar cosas durante las ventanas. Este Eruv les sirvió para que pasen cosas por las ventanas. No pueden sacar cosas hacia el patio porque en el patio hay una persona más que es el Goy. Entonces, si quieren letaltel en el patio, hay que hacer Sejirut. Si quieren letaltel entre las casas, suficiente con quién, con el Eruv. Dice el Ramó, Sefina sheyeshba Israelim Rabim, un crucero, un barco en donde viaja mucha gente, crucero, y hay cruceros de 7 pisos, cada uno con su camarote, ¿sí? Y ya habíamos estudiado en Siman Shinain, que para Leesor hace falta en Shin Samach Vav, que para Leesor estamos hablando que cada uno come en su camarote, o que por lo menos se lleva la comida del restaurante, ¿sí? Del crucero se la lleva a su camarote. Entonces ahí ya tenemos 2 Yehudim que cada uno tiene su vivienda y hace falta hacer Sejirut. Entonces en el barco, donde si hay un crucero kasher, hace falta alquilar los lugares si es que también hay goim. Por eso dice el Ramón, Sefina sheyeshba Israelim Rabim, una sefina, un crucero donde hay muchos Yehudim y cada uno con su camarote. Y tienen camarotes y cada uno especial. Hace falta hacer Eruv. Y por cuanto que también hay goim, liskor reshut minaeno Yehudi va a la sefina o le abrió besejar a sefina. Dice, hay que alquilar los lugares del goy, que es todo lo que veníamos hablando antes, que cuando hay un edificio y hay 2 Yehudim y un goy, por lo menos, puede haber más Yehudim o más goim, hay que hacer Eruv y también hay que hacer Sejirut. Lo mismo en un barco, estamos en un barco durante 10 días y en el barco también estamos en Shabbat. Entonces hay que hacer por un lado Eruv y por otro lado hay que hacer Sejirut. Muy bien. En un hotel va a ser lo mismo, que si hay 2 Yehudim y un goy, ¿sí? Entonces hay que hacer Sejirut y hay que hacer Eruv. Tiene una pregunta acá el Ramó y lo dice, si entre líneas, dice así. ¿Por qué no es suficiente lo que yo pagué el combo del viaje, del crucero o cuando alquilo la habitación del hotel, que eso mismo se considere que estoy también alquilando los lugares del goy? ¿Por qué? Yo cuando alquilo una habitación, también me da el permiso de ir al lobby, me da permiso de ir al restaurante del hotel, a la pileta. Son todos lugares compartidos, lo que sería en el edificio, que cuando alquilamos los lugares del goy, ¿qué alquilamos? Y justamente alquilamos la planta baja, la cochera, la azotea, las escaleras, todos los lugares compartidos. Entonces, que el valor del alquiler de la pieza, ¿sí? O en la sefiná, en el barco, el valor del alquiler del camarote, que eso esté incluido, el alquiler de los lugares de los goyim. Muy bien, dicen los poskim,
que la cámara del ramo es, si uno alquila sin especificar que quiere que la plata de alquiler también incluya esto, entonces lo consideramos como un alquiler solamente de la habitación y no incluye el alquiler de los goyim. Por eso hay que hacer eruv y también después ir hacia el conserje del hotel, hacia el capitán del barco o alguno de los que trabajan ahí y alquilarle los lugares. Pero si desde un principio uno va a llamar al hotel y dice, sí, quiero por tantos días esta habitación, la 218, y con lo que voy a pagar quiero también especificar que incluye el alquiler de los lugares, suficiente. Con esto ya tiene el alquiler de los goyim, falta después hacer el eruv con los yehudim. Entonces, si uno va a un lugar en donde sabe que hay muchos yehudim, y bueno, seguro que va a hacer eruv. Si va a ir a Eretz Israel, ya los hoteles ya tienen eruv. Si se va a ir de vacaciones en Pesaj o en Sukkot, entonces hay que preguntarle al del catering que organiza que él haga eruv, y hoy en día sí, muchos de ellos ya lo saben, esta halajá, y hacen eruv. ¿Qué pasa si uno se va de viaje a Holanda y alquiló un hotel y dice, justo va a haber un yehudí acá en el hotel? Entonces no necesita tener miedo, quizás haya un yehudí. Bueno, pero si él se enteró Erev Shabbat que hay otro yehudí que está también en el hotel compartiendo Shabbat, entonces tiene que hacer con él eruv, y con la gente del hotel de ahí en Holanda va a tener que hacer Sejirut Makom. Muy bien, no lo hizo. Y en la mitad de Shabbat de repente está en la conserjería y está hablando en hibrit con su esposa, y atrás está con la conserjería y hay otro que dice, Ani Gamken Rotze, le da ver, yo también sé y quiero hablar en hibrit. Hoy ve, usted también es yehudí, sí. Oh, y no hicimos eruv. Entonces no va a poder sacar las cosas de su habitación al lobby porque se enteró que está viviendo con otro yehudí en el hotel y que no hicieron eruv. Beatzlajá Rabá.